Como bien sabemos, el modelo relacional de base de datos dice que todas las entidades de nuestro sistema deben tener una clave primaria, un primary key. Esa clave primaria nosotros todavía no la hemos establecido en el código de creación de la base de datos, simplemente le dijimos que el ID es un integer positivo y que no se repite, pero nunca le dijimos que esa columna en particular se va a comportar como el primary key. Para poder definir la clave primaria, tenemos entonces dos formas distintas a nivel sintáctico. La primera es comportarla como un atributo más dentro de todo el listado de atributos que tenemos. Es unsigned, not null, autoincrement y primary key. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir que el usuario tiene un ID que es unsigned, es unique y es primary key. Voy a dejar aquí el comentario como referencia que primary key asume unique. O sea que es redundante que dejemos este unique o lo quitemos. Voy a venir entonces a géneros y le voy a decir que también es unsigned, es obligatorio y es el primary key. La otra posibilidad que tenemos es que no sea un atributo, sino que utilizarlo como función. Utilizar la función primary key que acepta entre paréntesis el nombre de la columna que vamos a utilizar como clave primaria. Si vamos a utilizar esta sintaxis de la función primary key, esto sí debemos separarlo por coma de la instrucción anterior porque es una instrucción distinta. Tengo todo este listado de columnas y esta columna como primary key. Y lógicamente solamente lo puedo crear después de haber hecho la columna. O sea, no puedo venir aquí y decirle que quiero en países el primary key ID. Si todavía no se creó, esto devolvería un error sintáctico. O sea, quiero decir que países es un integer unsigned, tengo el nombre del país, coma, y tengo el primary key que va a guardarse en esta columna en particular. ¿Cuál de las dos van a utilizar? La que les sea más práctica a cada uno de ustedes. Yo particularmente los primary key los defino como parte de los atributos. Tengo el ID, que es un integer, unsigned, primary key y obligatorio. Lo mismo va a suceder con los comentarios, unsigned, not null, primary key. Las categorías también. Y la tabla de relación no tiene un primary key, sino que en realidad los posteos y las categorías se van a comportar como tal. Tema no menor a nivel sintáctico: si una columna no es primary key, no le podemos definir que sea autoincrement. Y si la hacemos primary key y no la hacemos autoincrement y es numérica, va a quedarse siempre en el número 0. O sea que si no le digo a categorías que esta columna además se autoincrementa y yo no le paso valor, la primera en insertarse va a ser la fila 0, y la segunda va a querer ser la 0, la tercera va a querer ser la 0, la cuarta va a querer ser la 0, y como el primary key asume unique, no nos va a permitir. O sea que además de todo esto, los IDs son auto-increment. Copio esto y lo pego en cada una de las tablas que definimos que eran nuestro ID. Me quedó en países la falta del primary key, not null, autoincrement y primary key. Los atributos van en cualquier orden, el que ustedes quieran, siempre teniendo presente que unsigned y zero fill van antes que cualquier otro atributo si los vamos a utilizar. Y me queda lo mismo con el ID de usuarios. Entonces, desde el momento que lo hacemos autoincrement y clave primaria a cualquier número, lo que le estamos diciendo es que el MySQL se va a encargar de asignarle el número que le corresponde. El primer registro al ser dado de alta va a ser el número 1, el segundo el 2, el tercero el 3, lógicamente, y así sucesivamente. Dato no menor tampoco, no podemos tener dos columnas en la misma tabla que sean autoincrement. Una sola columna por tabla puede ser autoincrement y obligatoriamente debe ser primary key. Si no, hay error sintáctico. Voy a copiar esto, lo voy a pegar en el código del debugger y lo voy a ejecutar. Si no cometí ningún error sintáctico, esto debería llegar al final con la creación de la base de datos.
tengo muchos primary key definidos en esta tabla de aquí. Claro, países no tenía el primary key, perdón, porque lo habíamos definido como función. Claro, les había dicho que existían las dos posibilidades, ¿no? Entonces, perdón, este primary key no va, pero sí el autoincrement. Copio, pego y ejecuto. Y ahora sí, llegó al final sin ningún error. Eso quiere decir que se actualizó esto y supongamos voy a países y quiero ver dónde puedo hacer las inserciones. Esperen que quiero ver Edit Data. Vengo aquí y le voy a decir entonces que quiero como país tengo que hacerle clic al agregar nueva fila y me habilita el modo de edición. Vengo aquí y le digo entonces que esto es Argentina. Vengo aquí abajo, perdón, le tengo que dar el OK, guardar. Me asume que es el ID 1. Vengo aquí, vamos a agregar esta 3 directamente. Argentina, México, Uruguay y Venezuela. Cuando le doy Save, podemos ver que automáticamente le define el ID que le corresponde, porque ese es el objetivo del autoincrement, que el mismo SQL se encargue automáticamente de definir cuál es el valor que le corresponde a cada fila nueva generada. Si no lo hubiésemos definido como autoincrement, todos serían el ID 0 y como es unique, el segundo ya rechazaría su inserción. Ahora, la función primary key nos permite sí definir más de una columna para que se comporte como clave primaria. En ese caso tenemos que separar por coma todas las columnas que vamos a utilizar. En este caso lo que estamos definiendo es que el valor único va a ser la combinación de las columnas. A ver, por citar un ejemplo, cuando nosotros hicimos el diagrama de la base de datos y definimos la relación de categoría y posteo, les había dicho que esto había quedado como primary key junto con esto. Digo, el foreign key de posteo que viene en esta columna y el foreign key de categoría que viene en esta columna, a diferencia de comentarios que se lo quité, aquí no lo eliminé. Eso, cuando nosotros creamos la base de datos, va a tener que comportarse de esta manera. Tengo el foreign key posteo, el foreign key categoría, coma, y tengo como primary key fk posteo, coma, fk categoría. Esto que acabo de crear es una clave compuesta. Las dos columnas en conjunto se comportan como si fuese el ID de la tabla. ¿Qué es lo que va a hacer esto internamente a nivel SQL? Voy a poder tener varias veces posteos en la categoría 3, todos los que quiera. Voy a tener varias veces el posteo 100 en distintas categorías, pero lo que nunca me va a dejar hacer es repetir que el texto 100 está en la categoría 3. Y tiene sentido lo que acabo de decir, porque yo ya definí que, a ver, vengamos un segundito al blog. Voy a la categoría programación. Si yo acabo de definir que qué es PHP está en la categoría programación, no tiene sentido que 20 filas después vuelva a decir que este posteo está en programación, porque ya estaba. O sea, no es un escenario donde tenga sentido que empiece a duplicar esa información. Entonces, las claves compuestas se utilizan cuando no debe o no puede repetirse esa combinación. ¿Por qué no hice lo mismo con los comentarios? Porque un usuario comenta un determinado posteo, después otro usuario responde, otro ID distinto en el mismo posteo, y el usuario original puede querer responder. Entonces existe la posibilidad de que ese mismo usuario deje más de un comentario en ese mismo posteo. Si lo hubiese convertido en una clave compuesta, no podría tener dos veces al mismo usuario en el mismo posteo. Entonces, en este caso de qué publicación está en qué categoría tiene sentido. En el caso de los comentarios no puede ser nunca una clave compuesta. Por lo cual, puedo repetir al mismo usuario 20 veces, puedo repetir la misma publicación 1.000.000 de veces y cada fila va a tener su propio ID que la represente. Pero tengan presente que el primary key como función
permite definir claves compuestas. Es decir, este comportamiento de que esto junto con esto es lo que no se repite. Y fíjense que en este caso en particular, ninguna de las dos columnas es autoincrement. Porque no es que en la primera publicación que deje en la relación va a ser del posteo 1 y después del posteo 2. Dependerá de lo que el usuario está comentando. Si está comentando en la primera publicación o la 25ª. Entonces, solamente defino el primary key como una clave compuesta para que no se puedan repetir esta relación de categoría, no de comentario, perdón. Ahora, lo otro que me está quedando es un tipo de dato que todavía no mencioné. Cuando creamos una clave primaria, un primary key, y lo definimos como un valor numérico, porque en realidad sabemos que el primary key pudo haber sido cualquier tipo de dato, por ejemplo, si lo hubiésemos querido, si hubiésemos deseado que así fuese, podríamos haber usado el correo electrónico como clave primaria del usuario. En definitiva, el email no se repite. Lógicamente no va a ser autoincrement porque los correos son palabras y no se van a ir incrementando automáticamente. Ahora, ¿por qué no usamos el correo como primary key del usuario? Porque luego, cuando ese usuario publique un texto, voy a tener que poner aquí su correo, y cuando un usuario haga un comentario, voy a tener que repetir aquí su correo. Entonces, es mucho más pesado estar repitiendo ese dato que estar paseando por las distintas tablas un número. Entonces, si definimos el ID como un número, hay unos atributos que siempre se le asignan a esa columna por una cuestión de estándar, por una cuestión de convención. ¿Cuáles son esos atributos? Primero, le decimos que es primary key. Al ser primary key, ya lo hemos dicho varias veces, pasa a ser irrepetible, pasa a ser unique. Además, le vamos a decir que es autoincrement. Si no, siempre va a ser el ID 1 o el ID 0, y eso rebota porque es único. Y adicionalmente, le vamos a decir que es positivo porque nunca va a existir el ID -1, -2, -3. Estos tres atributos, que sea primary key, autoincrement y unsigned, se suelen asignar siempre por una cuestión de convención. El 0 fill, el 0 a la izquierda, en realidad queda a gusto de cada desarrollador. No es que sea obligatorio, no es que sea una convención. Si ustedes quieren los IDs bien cuadraditos, que todos tengan la misma cantidad de caracteres, lo harán con 0 a la izquierda. Si ustedes prefieren que sea una secuencia numérica, lo harán sin el 0 a la izquierda. Estos tres atributos en una columna de tipo numérica, MySQL lo tiene reducido a un tipo de dato llamado serial. ¿Qué es el tipo de dato serial? Es un número de serie, una secuencia, que automáticamente es positiva, es obligatoria y se autoincrementa. El único atributo que el tipo de dato serial no hereda automáticamente es el atributo primary key. O sea que es lo único que hay que agregarle a mano. Ese tipo de dato serial, tengan presente que es un integer grande. Es un big int de 16 dígitos. Nos va a importar ahora cuando creemos las claves externas. Si ustedes quieren simplificar el código que hicieron, tranquilamente podrían hacer todas las columnas como tipo de dato serial. O sea, por ejemplo, países, le podría decir que es un serial y luego aquí abajo definir que es el primary key. Lo único que no tiene es el not null, pero de vuelta, por ser primary key se asume que no está vacío y que es único. Entonces, creo el ID, que es un serial primary key. Esto de fondo es un big int de 16 dígitos, unsigned y auto increment. Ya les digo porque no recuerdo, y es not null, es obligatorio, o sea que esto lo hice redundante. Esto queda aquí. Entonces el ID como serial hizo esto por debajo de la mesa. ¿Cuál es el tema? Un begin de 16 dígitos espera como valor máximo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este valor es el número más alto que voy a poder guardar como ID de país. No hay tantos países. Tengan presente que lógicamente les simplifica crear el código a ustedes. Pero en el fondo no es performante, no es óptimo. Porque en realidad estamos reservando todo este espacio como número máximo, cuando en realidad, siendo muy sinceros, mi blog va a tener 15 países si se me ocurren demasiados, porque aparte soy malo para geografía. O sea que, con mucha buena voluntad, 150 países, o sea, bajándome la base de datos de países que existen, pero no hay más que eso. De vuelta, cada uno programa
de la forma que le guste más. Deberíamos tener criterio a la hora de programar, pero si a cada uno de ustedes les es más cómodo definir el tipo de datos serial con el primary key, hagan todo serial primary key y tienen resuelto todos estos atributos ya automáticamente. Si no, van definiendo tipo de dato por tipo de dato, que es lo que quieren hacer en cada uno de los IDs, que sería lo ideal, porque el ID de género va a ser un tiny int de, como mucho, en este momento, 2 dígitos, siendo muy generoso con la cantidad de opciones que a mí se me pueden llegar a ocurrir. Es obligatorio, es primary key y es auto increment, pero sepan que MySQL tiene reservado un tipo de dato que se comporta como número de serie, es decir, como secuencia. Y una vez que tenemos definido entonces todas las claves primarias, voy a testear una vez más que esto no tenga un error sintáctico por las dudas, y si lo hay, lo corrijo. Vuelvo a la pestaña de código, pego y ejecuto, solamente para verificar que no haya cometido ningún error sintáctico a la hora de agregar las claves primarias y el serial. Llegó hasta el final sin ningún problema, por lo cual lo que tenemos hasta ahora es correcto. ¿Qué es lo último que me está quedando en la creación de la base de datos? Definir que esta columna, esperen que encuentre un ejemplo, definir que esta columna viene de la publicación, o me quedo con comentarios. Definir que el FK usuario viene de usuarios y que el FK posteo viene de posteos. Es lo último que nos está quedando a nivel código. Y eso se hace por medio de las claves externas. Esto ya lo he dicho cuando empezamos a crear la base de datos en el video anterior. Cuando nosotros modelamos esto en el Workbench y le dijimos que queríamos hacer una relación de 1 a n, automáticamente me creó las columnas del FK país y me creó la columna del FK género, de la misma manera que me creó el foreign key del usuario del posteo, el autor y la tabla de relación. Esas columnas nosotros en el código las tuvimos que escribir. Le tuvimos que decir que el posteo iba a tener un foreign key del autor. No lo hizo automáticamente. Lo que nos está faltando es que verifique que el autor que escribamos en este lugar exista en la tabla de usuarios. Y eso se hace por medio de la declaración de tipo foreign key, una clave externa. Ese foreign key se va a indicar, ¿sí?, por medio de una instrucción, tal como tenemos la de primary key. Esperen que lo vuelvo a encontrar, lo teníamos en países, tal como tenemos el primary key del país, tenemos también entonces los foreign key. Voy a decirle separado por coma que la tabla posteos tiene un foreign key, uno o todos los que necesite. Los comentarios van a tener 2, qué posteo y qué usuario. Bueno, en el caso del posteo tengo uno solo, que es el autor. Esta declaración de foreign key viene acompañada del nombre de la columna que va a guardar la información externa. Es decir, dónde guardo en esta misma tabla la información que viene de afuera. Ese donde guardo va a ser el FK autor. Esta columna es la que va a guardar información que viene de otra tabla. ¿Cómo le decimos de qué otra tabla viene esa información? Por medio de las referencias. La palabra clave references lo que va a hacer es indicar de qué tabla y de qué columna viene esta información, porque como ya lo va a ir a buscar afuera, le tengo que decir cuál de todas estas opciones es la que me va a dar la clave externa, y una vez que lleguemos a la tabla que queremos, cuál de todas las columnas. No va a asumir automáticamente que es el primary key. Le vamos a tener que decir nosotros a mano que desde la tabla usuarios queremos la columna ID. Entonces le voy a decir que este foreign key viene de usuarios y entre paréntesis ID. Todo esto es parte de la misma declaración, o sea que en este lugar en particular no hay coma, pero es una declaración distinta de esta, por lo cual sí va separada por coma. Voy a copiar esto, lo voy a pegar en el de Beaver y lo voy a ejecutar. Si llega, tengo un error de foreign key. Ahora vamos a ver bien cuál es el error que tenemos, que yo ya los conozco y puede ser que me haya equivocado a la hora de crear la estructura de la base de datos. En 2 minutos vuelvo a eso, ¿sí? Cada foreign key es distinto del anterior, o sea que se separan por coma. Voy a hacer lo mismo en todo el modelo y nos concentramos entonces en los errores de la creación del foreign key. Teniendo en cuenta que el foreign key internamente, de hecho lo voy a volver a ejecutar y les voy a mostrar el error que tiró.
Voy a ejecutar nuevamente porque lo cerré. Me va a decir que tengo un error de constraint. La palabra constraint es restricción. Cada foreign key es una restricción en realidad, ¿sí? Una restricción de verificar que la información exista en la tabla de origen. Sintácticamente con poner foreign key alcanza y sobra para que MySQL sepa que estoy creando una restricción de clave externa. Pero ustedes pueden poner antes del foreign key la palabra constraint en singular. Si ponen la palabra constraint, pueden ponerle un nombre que identifique a este foreign key. Tengo el constraint, por ejemplo, fkid autor. Da igual el nombre que le pongan, mientras que no exista otro que se llame igual. Si le ponen un nombre a la restricción, luego, cuando veamos cómo agregamos y quitamos cosas en una tabla, vamos a poder acceder a esta clave externa. Si no definen el constraint ustedes, MySQL automáticamente le va a poner un nombre interno. Esto en este momento a nosotros no nos afecta en lo más mínimo hasta que veamos el próximo ejemplo que tiene que ver con cómo modificamos una tabla que ya existe. Entonces, sintácticamente debería tener un constraint con este nombre que es de tipo foreign key para esta columna que viene de esta tabla y esta columna. Todo eso es una única información. Entonces lo que acabamos de hacer es esto. Tengo la tabla géneros con ID y texto, tengo la tabla usuarios con ID, correo y género. Lo que le vamos a decir es que quiero guardar el ID género en esta columna. Eso lo vamos a hacer por medio de un constraint que va a tener este nombre en particular, que se va a guardar, en esta columna en particular y que va a venir de esta tabla y esta columna. Voy a hacer esto en todas las demás columnas que faltan y vamos a ver cuáles son los errores que he cometido a la hora de crear este foreign key. Entonces vamos de arriba hacia abajo. Tengo el foreign key país, es un tiny int. Separo el foreign key género por coma de la próxima instrucción y le digo que tengo un constraint para el fk id país que es de tipo foreign key, que se guarda en fk país y sus referencias van a ser la tabla países, la columna id, coma, y como otra instrucción distinta tengo otro constraint más que se va a llamar fk id género, que viene del foreign key, que se guarda en el foreign key fk género y que viene de géneros la columna id. Voy a hacer lo mismo con los posteos. El posteo, ya está, que tiene el foreign key del autor. Voy a hacer lo mismo con los comentarios. Tengo el constraint de fk id usuario, que es de tipo foreign key, se guarda en fk usuario y viene de usuarios su respectivo id. Y tengo un segundo y último constraint que va a ser el fk id posteo, que se va a guardar en la columna fk posteo y viene de posteos su respectivo id. Y la última que me está quedando es la tabla de relación de qué posteo y qué categoría, por lo cual también tengo un constraint de tipo fk id posteo categoría, que va a ser un foreign key almacenado en fk posteo, cuya referencia viene de posteos su respectivo id, y por último fk id categoría, que se guarda en fk categoría y viene de categorías id. Sintácticamente esto es todo lo que debería hacer. Lo voy a copiar, lo voy a pegar, me va a devolver un mensaje de error y va a cortar ya de entrada. Creando la tabla usuario ya tuve un error. De hecho, si vengo, le digo que frene, vengo aquí y actualizo, podemos ver que no hay ninguna tabla. ¿Cuáles son las restricciones de foreign key que tenemos que tener presentes a la hora de crearla y que devuelven un corte sintáctico? Primero, tenemos que respetar como reglas que el nombre de tabla y de columna esté bien escrito.
No es nuestro caso, por eso yo les digo que genero mi propio estándar de que todas las tablas son plurales y todas las columnas son singulares, y trato, más allá de que hay un solo ejemplo que no lo tiene porque quiero que aprendamos algo más adelante, trato de que todos los primary keys se llamen ID. Entonces no tengo que estar preguntándome cómo se llama esa columna en particular, salvo el género, que para aprender algo más adelante le puse ID género, las demás son todas ID. Suponiendo que los nombres de tabla y columna son correctos, lo próximo que tengo que verificar es que la tabla que me da el foreign key tiene que estar creada antes que la que recibe, porque esta verificación la hace desde el primer minuto. Agarro y le digo, volvamos al usuario, quiero un foreign key que viene de países y de géneros. Si todavía no fue creado, ya corta con un error. Entonces, siempre primero hay que crear las tablas que ofrecen el foreign key y luego la tabla que lo recibe. O sea que usuarios va a estar creado después de géneros y países, estas dos en el orden que queramos. Comentarios va a ser creado después de usuarios y de posteos, y la tabla de relación va a ser creada después de categorías y de posteos. Tengo que respetar esos órdenes para que no corte sintácticamente. Entonces, países y géneros le dan información al usuario, van antes que el usuario. El posteo requiere el ID de usuarios y de posteos, perdón, el comentario requiere el ID de usuarios y de posteos, o sea que está creado después de usuario y después de posteos. El posteo a su vez depende de un autor, o sea que el autor fue creado antes. Y por último, la tabla de relación depende del posteo y la categoría, por lo cual estos fueron creados antes. Corregí el orden, vengo aquí, ejecuto nuevamente este script y vemos que corta nuevamente en usuarios. La última restricción que tenemos que tener presente es que la anteúltima restricción que tenemos que tener presente es que las dos columnas, la que me da el foreign key y la que recibe el foreign key, tienen que tener el mismo tipo de dato. Si uno es tinyInt, el otro es tinyInt. Si uno es varchar, el otro es varchar. Y la misma anchura. Se supone que si en uno estoy esperando los valores de 0 a 5, en el otro también espero valores de 0 a 5. No puedo tener 10, 20 o 90. Entonces, voy a fijarme que el ID género es un tinyInt de 2. Entonces, el foreign key género tiene que ser un tinyInt de 2. Desde el momento que el tinyInt soporta 3, es distinto. Eso quiere decir que en esta columna voy a poder guardar más información que en la otra, lo cual es incorrecto. Entonces, le respeto el tipo de dato y el ancho. Lo mismo va a pasar con los países. Países es un serial, es un begin de 16 dígitos. Voy a copiar y pegar eso. Por eso es importante que supieran qué es lo que sucede atrás de un serial, porque a la hora de establecer el foreign key necesito que sea el mismo tipo de dato y el mismo ancho. Voy a volver a ejecutar esto, luego voy a corregir las demás y tiene que volver a cortar por última vez en usuarios, porque me queda la última restricción que tampoco es menor. La última restricción es que si la columna de origen es unsigned o es zero fill, la columna que lo recibe también tiene que ser unsigned o zero fill, porque son dos atributos que cambian todo el comportamiento de la columna. Le acabamos de decir entonces a esta columna que es unsigned que guarda más valores. En vez de ir de menos 128 a 127, va de 0 a 255. Lo mismo tengo que hacer entonces con la que recibe. La que recibe el foreign key país, si países es unsigned, que el serial por defecto es unsigned, si países es unsigned, el foreign key país es unsigned. Si el foreign key género si el ID de género es unsigned, el foreign key de género también va a ser unsigned, y esto mismo entonces voy a tener que replicar en todas las demás columnas que sean foreign key. Voy a copiar esto, lo voy a ejecutar aquí, y deberíamos haber salteado el problema de usuarios y ahora tendría que frenar en otro lugar. Sigo teniendo el mismo problema, el error sintáctico del foreign key. Vamos a ver si las columnas y los tipos de datos coinciden. Tengo el foreign key que se guarda en FK país, que viene de países ID, y tengo el foreign key que se guarda en FK género, que viene de géneros ID, pero géneros no tiene un ID, sino que tiene un ID género, por lo cual vamos a pegar esto. Y si no me equivoqué en algún otro lugar, esto
debería sí todavía tirar error sintáctico, pero en otro lugar distinto en las demás creaciones. Vamos a ejecutar nuevamente esto. Entonces ya pasé de usuarios, ahora el problema lo tengo en posteos porque tengo que revisar lo mismo, los tipos de datos y que la columna se llame como corresponde. Entonces el posteo tiene el foreign key de autor, que se guarda en fkAutor y viene de usuarios ID. Si el usuario es integer y unsigned, el que recibe el posteo va a ser integer unsigned. Lo mismo va a pasar entonces con los comentarios. El foreign key del usuario es integer y unsigned. El foreign key del posteo va a ser también un integer unsigned. Esto lo voy a tener que hacer con todas las columnas que reciban el foreign key. Y lo mismo va a pasar entonces con las categorías. Es un type int de 2 unsigned, por lo cual en la relación categoría es un type int de 2 unsigned y el posteo es un integer unsigned. Si no cometí ningún otro error, voy a pegar, voy a ejecutar y podemos ver que llegamos hasta el final de la creación de todas las tablas sin ningún error sintáctico. Vamos a actualizar, están todas las columnas. La ventaja a favor de esto que acabamos de hacer es que si yo ahora voy a usuarios y le digo que quiero insertar un nuevo usuario que se llama Germán Rodríguez con el correo german@bloomit.com y la clave 1234, cuando quiera darle insertar, vamos a ponerle un género, perdón, le voy a poner como género el 1 y quiera guardar, me va a devolver un error de que no pude crear o actualizar una fila porque falló un foreign key. ¿Qué foreign key falló? El que viene de géneros. ¿Por qué? Porque estoy tratando de insertar un género que todavía no existe en la otra tabla y esa es la gran ventaja, el gran poder que tienen los foreign key. Entonces, deberíamos definir de qué tablas y de qué columnas sale la información que vamos a almacenar en las tablas normalizadas y en aquellas que requieren una clave externa, de forma tal de que el SQL se encargue de verificar esto constantemente y nos haga un poco más óptimo el funcionamiento de esta base de datos.